Listo, creo que ahí ya está grabando. Sí. Bueno, primero que todo, bienvenidos y bueno, voy a empezar. Que ya hablé con algunos antes de empezar a grabar, entonces al grano. En la clase de hoy vamos a tocar un tema que me apasiona demasiado. Puede ser un poco abstracto, pero quiero que lo escuchen con mucha atención, porque no son conceptos que a mí personalmente me cambiaron la vida. Todo orientado a expandir la conciencia y vivir más conectado a la realidad. Bueno, como vemos ahí, les hago la siguiente pregunta. ¿Están viviendo estresados o anestesiados? Listo. Vivimos en una cultura llena de estímulos, pero poca activación real. Comemos sin saborear, escuchamos sin escuchar, tocamos sin sentir y respiramos sin conciencia. En pocas palabras, como dice ahí, la sociedad está anestesiada. No por falta de estímulos, sino por el exceso. Bueno, les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que realmente sentiste el mundo? Y les quiero contar que hoy en día nos cuesta vivir con los sentidos abiertos. Y es porque estamos dopados por lo inmediato, lo digital, lo constante y las rutinas que se mueven por inercia. Y cuando todo te estimula, nada te conmueve y te saca del plano de la realidad. Volver a sentir con conciencia, volver a entender lo que percibes y volver a existir plenamente en esta realidad. Y esto te lo voy a enseñar con un modelo que yo llamo el triángulo de la conciencia. Bueno, aquí es donde empieza todo esto. Aquí es donde empieza todo. Este tema es genial, ya van a ver. Siguiente. El triángulo lo define, a ver, ¿cómo está? Aquí es que está en la cámara. Realidad, percepción y abstracción. Bueno, para vivir de forma plena necesitamos entender estos tres conceptos. Realidad, percepción y abstracción. Entonces, para mí es muy importante que se interioricen bien estos tres conceptos. Hola David, bienvenido. Aló, bueno, te cuento, ya empecé la clase, entonces voy a seguir hablando y si tienes una duda, le das levantar la mano. ¿De una? Hola Vittorio, listo, vale, gracias. De una. Bueno, entonces, en este caso, en esta parte, les voy a leer estas tres definiciones, que son la clave para entender toda la sesión. O sea, esto es clave. Realidad es el plano físico tangible, lo que está. Es la silla donde estás sentado, el aire que respiras, la temperatura exacta del ambiente que ahora mismo estás notando. Es el mundo orgánico, material, que cambia por dinámicas naturales o por la intervención humana. Es lo que es. Literalmente la realidad es lo que está, lo que tenemos, lo que está ahí en ese mundo infinito. La percepción, en cambio, es cómo vivimos esa realidad. Es lo que captan nuestros sentidos, vista, oído, olfato, tacto, gusto, pero ojo, la percepción no es automática. Vos puedes estar viendo algo sin realmente verlo. Puedes estar escuchando a alguien sin realmente oírlo. Es más, les puede estar pasando a ustedes, como que escuchan y no están oyendo nada. Bueno, y la abstracción es el resultado mental de todo lo que percibimos. Es la construcción interna que hacemos. Ideas, relaciones, interpretaciones. Tu percepción es la materia prima. Tu conocimiento previo es el contexto y tu capacidad de abstraer el resultado. Y ahí se forma este triángulo. Y forman un ciclo, un flujo, una danza que determina qué tan despierto estás. Siguiente diapositiva. Entonces, este ciclo, realidad, percepción y abstracción, es constante. Y y cada segundo de vigilia, o sea, cada día que estamos despiertos, cada momento, cada instante, lo estamos ejecutando. Estamos viviendo una realidad, percibiéndola y abstrayendo ideas de ella. Pero aquí voy a usar esta metáfora
que me ha gustado mucho para explicar este tema y es que, bueno, si tú tienes un carro andando a 300 kilómetros por hora y vas a ver por la ventana del carro, solo ves aquello que está lejos, vas a escuchar algo, probablemente el motor, como movimiento, vas a tocar algo y se te puede caer un brazo porque a 300 kilómetros por hora es casi salirse del carro, es morirse, y hasta ahí te llega la mano. Esa velocidad hace que tus sentidos se usen al 20%. Y eso implica que vivas al 20%. Y una vida al 20% no es una vida plena. ¿Por qué hoy millones de personas se sienten vacías, insatisfechas, aunque tengan todo lo que se supone que da felicidad? Muy sencillo, porque andan desconectados en un carro loco. Y la felicidad efectivamente es una abstracción. Es, como les decía en la diapositiva anterior, es el final del ciclo. La felicidad es una abstracción, no tiene nada que ver, bueno, sí tiene mucho que ver con la realidad y la percepción, pero la felicidad per se es una abstracción. Y lo que se preguntan todos, ¿por qué interrumpimos este ciclo? Bueno, nos desconectamos de la realidad porque estamos atrapados en pantallas y afanes. Bloqueamos la percepción porque vivimos distraídos pensando en problemas que no han pasado o que pasaron. Y empobrecimos la abstracción porque solo consumimos lo inmediato, lo fácil, lo superficial, y no se construye un conocimiento profundo. Y empobrecimos aún más por esta epidemia que estamos teniendo de estímulos y una sequía de sentido. Ya la gente vive sobreestimulada, andando en ese carro volado y no está viviendo realmente conectado a la realidad. ¿Cómo le explico esto? A ver. Bueno, cuando uno no sabe estar en silencio, uno busca y busca dopamina. Uno pisa ese acelerador del carro. ¿Y con qué se pisa un acelerador de estos de estímulos de dopamina? Con azúcar, con notificaciones, con videos, con ruido. Pero no hay plenitud en ese ruido. Y si tu carro ya pasó de 300 a 500, es imposible no tener miedo y estar ansioso. Y eso es lo que está, digamos que, acabando poco a poco con las personas. Yo creo que esto se conecta mucho, yo afirmo que esto se conecta mucho con el concepto de mindfulness. Sí, es un concepto de vivir y conectar con el presente. Y este concepto te va a ayudar a fortalecer esta idea. Entonces, retomando el ciclo, realidad, percepción y abstracción. ¿Qué son los sentidos? A ver, retomando la percepción, esta viaja en portales infinitos. Con tan solo abrir los ojos puedes tener a tu alcance 1.000 millones de terabytes de información, si lo analizamos desde una perspectiva, no sé, computacional. Tus sentidos no son adornos, y eso hay que dejarlo muy claro. Ah, qué voz y qué boca tan bonita. Sí, ¿y para qué la uso? ¿Para qué la uso? No están ahí para decorar, están ahí para conectarte con la vida. En pocas palabras, voy a hablar de cada uno de ellos. La vista no es solo para ver colores, es para ver detalles, para notar las sombras, los gestos, la forma en la que el mundo cambia cuando entra la luz. El oído no es solo para escuchar música, es para reconocer silencio. Incluso los músicos dicen, lo más importante de una canción realmente no son las notas, sino los silencios. Bueno, la música de antes, la clásica. Escuchar una respiración, el crujido de una hoja, el tono sutil de una emoción cuando alguien te habla. Eso es el oído, no es solo escuchar algo hecho, es percibir más allá de la realidad. El tacto no es solo para tocar cosas, es para registrar las texturas del mundo, la rugosidad de una corteza, la tibieza de una taza de té, el abrazo de un cuerpo amado. Y el olfato es una cápsula de tiempo. Un aroma te puede llevar, o sea, si uno está conectado, si uno es una persona perceptiva, un aroma te puede llevar a tu infancia en menos de un segundo. A todos nos ha pasado como que uno está en una situación donde dice, wow, ese olor me recuerda cuando estuvimos en la costa pacífica, huele igualito. O un olor en particular te puede transportar a 1000 lugares. Y el gusto no es solo es placer, es memoria, es química, es intuición, una experiencia completa en cada bocado. Y más que, pues siempre hablo mucho de nutrición, la importancia que tiene
disfrutar y saborear cada uno de los sabores. Bueno, estos sentidos son antenas de la percepción, lo que nos va a transformar la data de la realidad a nuestro vehículo. Entonces, es como si estuvieran apagados cuando uno está desconectado de la realidad. Y ahí se abre el tema del foco sensorial. Bueno, voy a tomar agüita. El foco sensorial es una práctica donde maximizamos los sentidos y sobre todo la atención. Lo que percibís depende completamente de tu atención. El mismo café que se toman antes de entrenar puede ser una bebida rápida, y este es un ejemplo sencillo. Puede ser una bebida rápida. No tengo una taza, no. Para cumplir una aminosis de cafeína que yo les digo en el programa. O puede ser un ritual sensorial de temperatura, el aroma y esas sensaciones por la garganta lo convierten en un viaje mágico. Entonces, misma situación, misma realidad, con mi foco sensorial transformo la experiencia y me conecto aún más a la realidad. En pocas palabras, una simple taza con foco sensorial, una simple taza de café con un foco sensorial agudo, puede ser igual a montarse en la montaña rusa más extrema de Six Flags. ¿Sí? Como por ejemplo, un ser, nosotros los seres perceptivos, es un ser conectado, y esta conexión, volviendo a la metáfora que les hablé al inicio de la velocidad del carro, es equivalente a poder bajarse del carro en un cultivo de café, tostarlo, ponerlo en la greca con agua, en vez de solo ver las plantas a toda velocidad que crees que son café porque te dijeron que esta carretera, o sea, porque te dijeron que en esta carretera cultivan café. Entonces, la invitación aquí es poner atención. Suena repetitivo porque uno desde niño le dicen todos los profesores, presten atención, presten atención. Y por eso es la base para maximizar la percepción. O sea, la atención a tus sentidos, sus canales, portales, son la base para maximizar este proceso del ciclo realidad, percepción, abstracción. Entonces, y para cerrar este módulo, quiero decir la siguiente frase. No hay necesidad de dopamina cuando vives una experiencia con el volumen sensorial al máximo. O sea, eso es supremamente claro. A ver. Listo, ahora voy a desarrollarles el bloque de la abstracción. ¿Sí? Entonces, ahora que estás presente y te bajaste de ese carro acelerado de la Fórmula 1 con el foco sensorial maximizado, vamos a dar el siguiente paso. Y es porque percibir no es suficiente. Entonces, acá está, plano físico, interpretación sensorial, y ahí viene y entra esta abstracción. La información que entra por los sentidos es data, información, analicémoslo como un computador, es data. Y como les dije antes, miles de millones de gigabytes pueden haber en simplemente un abrir de ojos. Y si esta data no la conectas con un software neuronal, ¿sí? Con una conciencia, con una mente funcional, se queda vacía. Es como si mandaras toda tu conexión con la vida a un agujero negro. Mientras que con la alquimia de la abstracción, transformas el infinito en constelaciones. Es lo que transforma un dato en una idea. Es lo que hace que una percepción se vuelva una comprensión y un estímulo en conciencia. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Aquí por mi ventana hay árboles. Entonces, una percepción es veo el árbol. Una percepción aguda, al tener conocimiento de botánica, biología, geometría fractal, ya uno deja de ver un árbol. Ese árbol ya es la historia de vida, es un sistema de absorción de carbono, es una danza de simetría, es una especie botánica, puede ser infinito, porque entre más conocimiento, más capacidad de abstracción. Y aquí es donde entra el nuevo ciclo, o sea,
Está el ciclo del triángulo del conocimiento, realidad, percepción, abstracción, y está el círculo de la profundidad de la abstracción. Y es justo lo que les introduje en el ejemplo anterior. Entre más conocimiento, más abstracción y más profundidad de cada experiencia. Y esto aplica para experiencias de vida, o sea, aplica para todos los tiempos, para cada instante y para, no sé, para toda una carrera, para todo un partido, no sé. O sea, para cada experiencia, más conocimiento, habrá más abstracción. A ver, dicho de otra forma, el volumen de tu conocimiento, no, mejor es como en matemáticas, como una demostración. Entre mayor sea el volumen de tu conocimiento, mayor será la profundidad y experimentación de la vida. Otra forma de decirlo. O sea, entre yo más sepa, más vivo. Nosotros no sabemos qué va a pasar. Entonces, pues, tenemos que aprovechar al máximo la vida y abstraer a profundidad. Así como esta imagen de esta mujer que está como en el universo infinito. Bueno, nuestro cuerpo, el vehículo, la mente. O sea, nuestro cuerpo es el vehículo de la mente y por eso es que lo nutrimos, lo entrenamos, seguimos con estos protocolos de salud máxima, entrenamiento muy óptimo y funcional y rendimos al máximo. Pero esa mente es la que viaja en ese infinito y una mente con una capacidad de abstracción recorre galaxias. Un buen vehículo y un buen vehículo que viene siendo como la mente y la nutrición, pues obviamente va a permitirnos recorrerlas mucho mejor. Entonces ahí está como se articula este neurohacking con la parte física. Una sin simple recorre, quiero explicar, bueno, una idea es una vida simple, por decir, se vive en una celda. Entonces uno puede tener un vehículo, y es lo que yo digo, no está todo en el físico. O sea, uno puede tener un vehículo optimizado, sí, entrenar bien, comer bien, estar bien estéticamente, sentirse muy bien, pero si uno no tiene la capacidad del conocimiento y de abstraer ideas, pues tienes un vehículo excelente que le da vueltas a tu cárcel mental. Entonces, la realidad se vuelve más rica en la medida que sabes más. No para presumir, como, oh, es que yo sé de botánica y yo veo ese árbol y ese es un ficus, ese es una palma asiática. No, es para ser capaz de vivir con más significado. Y entre más conocimiento, la realidad que antes era plana, es como ir desbloqueando portales, se van viendo más y más cosas. Entonces es literalmente volver el mundo más visible. No sé si ustedes se han visto la película de Bradley Cooper, Sin Límites. Es una película, pues, típica de Hollywood, pero es una locura. Como en la película él usa una pastilla. Bueno, va a explicarte de qué se trata la película. Es una pastilla que aumenta el cerebro y le potencia las habilidades a un escritor que estaba todo fracasado. Y en cuestión de 3 meses se vuelve, no sé, como el CEO de la empresa de inversión más potente del mundo porque tenía en su poder la abstracción total de la realidad y cada dato que veía era como un chorro, o sea, literalmente sí estaba abstrayendo los millones de gigabytes de data en la película, pues es una droga. Pero si tenemos un ciclo funcional de abstracción y percepción, pues obviamente vamos a llegar a algo parecido y vivir con más conexión, como lo hace el man en la película, que igual pues es ciencia ficción. Entonces, siguiente. Este ciclo tiene un cuarto paso. ¿Sí? Este ciclo es literalmente el corazón de todo y es donde está la realidad. Tus sentidos lo perciben, tu mente lo abstrae y esa abstracción hace tu nivel de conciencia. Esto no es lineal, no es como que yo voy en un comportamiento lineal, no, es circular, es vivo y es infinito. O sea, literalmente podemos vivir este ciclo infinito y entre más rápido andemos, pues literalmente, cuanto más percibís, más puedes abstraer. Cuanto más sabes, más puedes finamente percibir.
Cuanto más percibís con sentido, más intensa se vuelve la realidad. Si retomamos la metáfora del carro, esta metáfora es como, bueno, yo voy en el carro, pero entonces cuando uno optimiza este ciclo y expande su conciencia, ya uno está aprendiendo a correr conectado a la velocidad de un carro, que es lo que no queremos, que es el carro que nos desconecta, lo que tiene a la sociedad súper acelerada y que no abstrae ideas y se conecta, sino que cuando optimizamos este ciclo vivimos tan conectados como si aprendiéramos a correr conectados con todo a la velocidad de un carro de la Fórmula 1 de forma natural. Es decir, este es el verdadero motor de la conciencia humana y está disponible para todos. Ahora quiero hablarte del por qué lo usamos mal o no lo usamos. Listo. Cuando cortás o acelerás de forma indebida, dejas de vivir. Y eso es lo que está pasando en la sociedad moderna. Y por eso estamos inundados de nuevas enfermedades mentales. No sabes qué estás comiendo, no sabes cómo funciona tu cuerpo, no sabes lo que ves, no sabes ni cómo escuchas, no sabes qué significa lo que te pasa. Simplemente pasa, es esa vida de inercia. Y como no sabes, no puedes abstraer. Y como no abstraes, la realidad se vuelve plana. Entonces, uno no es el que aborda, o sea, aquí uno no es el que aborda la realidad con su conocimiento, sino que es la realidad la que manipula tu abstracción y uno se vuelve un esclavo del estímulo y no una persona que vive y se conecta. Entonces, uno la busca. Si uno está desconectado, uno termina buscando ese estímulo en Netflix, en el azúcar, en TikTok, en dopamina, porno, videojuegos, drogas, y puedo seguir explicando aquí todos los múltiples estímulos que hay de esta dopamina que te controla y que no te permite conectarte con esta realidad. Pero el problema no es la realidad, porque la realidad, como la expliqué en la definición al inicio, es lo que está. El problema es que no se entiende la realidad y que al no entenderla uno la evita. Entonces la evita tratando de desconectarse con todo este tipo de estímulos. Y uno se vuelve literalmente un zombie sensorial que busca el mayor estímulo que hay y se va detrás de él y no controla y lo aborda como debería ser. Entonces, ese vehículo del que les he hablado, que anda súper rápido, bueno, en fin, en vez de recorrer galaxias, se mete al primer agujero negro que ve de placer. Bueno, y esta parte siempre me ha gustado porque es disruptiva y presenta un concepto que a mí me encanta. Esto les va a tocar a muchos porque siempre, bueno, cuando he explicado esto, es donde la mayoría falla. Ahí dice, la especialización como cárcel cognitiva. De niños, cuando estamos chiquitos, de niños, aprendemos a usar los sentidos, ¿sí? Estamos explorando el mundo y múltiples áreas del conocimiento. Uno tiene esa percepción, primero la está creando, está creando las piezas de ese vehículo, de esa percepción y está aprendiendo a conducir, a cómo vivir en la realidad. Después la vida sigue pasando, digamos que la adolescencia sigue siendo multiárea, ¿sí? Uno aprende de muchos aspectos, de muchas cosas, pero después uno se centra en una área del conocimiento específico y esa es la realidad. Entre tú más sepas de un conocimiento específico, más puedes cobrar por tu sabiduría. Y eso hace que el experto sea el CEO, que este tipo sea el mejor de alimentación, que este otro sepa mucho de eso por la experticia. Y es aquí donde se frena la expansión del conocimiento y la vida se vuelve simplemente un juego de monopolio materialista, porque soy experto en esto, cobro mucho por esto y ahorita hago dinero y sigo persiguiendo esos estímulos. Y esto no está mal, porque sí hay que ser expertos, pero que esta experticie no frene tu expansión. Dicho de otra forma, nos entrenaron a ser expertos en una sola cosa y nos volvimos torpes para todo lo demás. El financiero no entiende su biología. El médico no sabe arte. El artista desconoce su nutrición. El nutricionista ignora la filosofía. Y entonces, y estoy seguro de que a ustedes les pasa también, que cuando algo se le escapa de un campo, uno lo descarta. No me interesa, no me sirve, no es de mi área.
Ese rechazo corta este flujo de la expansión del conocimiento. Y una mente que solo acepta lo que entiende se vuelve estéril. Ahora, y métanse bien esto en la cabeza, lo que les voy a decir. El conocimiento no se trata de acumular títulos, se trata de abrir canales para que tu percepción se alimente, para que tu abstracción evolucione, para que tu conciencia se expanda. Y vamos a interiorizar estos tres principios. Apertura mental, que lo que llegue entre sin rechazo. ¿Sí? Como una vez dice, este man es de mente abierta, pues eso es apertura mental. Curiosidad activa, es esa voluntad de querer aprender todo el tiempo cosas nuevas. Por ejemplo, a tu casa va el técnico del calentador. Justo hoy me pasó, vino un técnico a arreglar un calentador. Hace su trabajo y una vez termina, te cuenta qué hizo. Aquí está la diferencia entre una mente no curiosa y una que sí lo es. Una mente cerrada y sin curiosidad dice, no hay problema, usted es el que sabe, instale eso y se va. Una mente abierta y curiosa lo escucha con atención y ahora entiende un pequeño concepto sobre hidráulica que no sabía y que quizá más adelante ese dato abstraído te permita comprender lo que te está diciendo el guía en el tour, yo qué sé, de Roma o de la presa Hoover Dam y sus sistemas de acueducto. No sé, por decir algo, pero pues cualquier otra abstracción vinculada a esa expansión del conocimiento de una simple situación con el técnico del calentador puede derivar en experimentar con más vida otra situación por ese fragmento de conocimiento. Entonces, y les recuerdo de nuevo, para expandir portales tenemos que abrirnos, si no, no hay conciencia y la experimentación de la vida se limita. Una mente sabia no es la que sabe mucho, es la que no cierra puertas. Vuelve como lo que pasó con el técnico. El tipo me explicó y yo lo escuché y yo, listo, entonces ese tubo le mete el agua y dependiendo del impacto activa o no activa la llama. Sí, aprendí un par de conceptos que de pronto luego explican, no sé, la termodinámica de una maquinaria que uno ve algo grande y ahí sí se interesa, como que, este motor. Bueno, digamos que tú admiras demasiado a alguien, al maestro de las finanzas, no sé, Warren Buffett, pero es muy posible que ese maestro, aunque no creo que sea el caso de Warren, porque ese tipo debe leer de todo, ese maestro tiene una conciencia no expandida. Entonces, la mayoría viven en unas burbujas de temas. Solo leen lo que les interesa, solo escuchan lo que confirma y valida tu propio conocimiento, solo aprenden lo que necesitan, como dice ahí. Por ejemplo, yo he estado estudiando el resto de modelos de nutrición, específicamente el veganismo, porque para mí es todo lo que está mal. Y para poderlo entender y potenciar mi conocimiento en la nutrición ancestral evolutiva, tengo que entender el antagonista, que es el veganismo. Como lo hizo Karl Marx, que estudió el capitalismo a profundidad. De hecho, él publicó un libro que se llama El Capital, donde explica cómo funciona el capitalismo totalmente neutro. Y para escribir, para él poder mostrar su modelo socialista, estudió tanto el capitalismo que logró entender su socialismo. Y eso es lo que quiero decir con esto. No rechazo lo que no domino. Listo. Bueno, y cuando uno rechaza, uno pierde posibilidades de abstracción, en pocas palabras. Porque cada campo nuevo que uno explora le da más capas a la realidad. Lo que mismo le decía, lo que le decía ahorita del árbol. El árbol literalmente me puede mostrar un verde y ya, o me puede mostrar una infinidad de información. Otro ejemplo, uno que puse acá en la presentación. No tenés que volverte físico cuántico, pero si escuchas 5 minutos sobre cómo vibra una molécula, la próxima vez que estés en la naturaleza vas a percibir distinto, vas a entender distinto. De hecho, muchos textos de Dispensa hablan de la vibración y de cómo los campos responden a vibraciones. Sigo. Bueno, y ahora que sabes que el flujo se construye, tenés que identificar dónde se te está cortando. Vuelvo y repito, percibís, pero no comprendés, escuchás, pero no sabes, interpretar, ves el mundo, pero no tenés palabras para nombrarlo.
esos son vacíos de información. Y como la data está ahí, pero no la capto, no la agarro, no la proceso. Si no sabes cómo funciona el sistema digestivo, que es como nuestra área aquí de nutrición, pues uno no come a ciegas, uno come y no sabe literalmente, esto tiene proteína y ya. Pero entonces cuando uno entiende un poquito del sistema digestivo, ya sabe que la saliva mejora la digestión, ya sabe que el ayuno hace que ese rompeayuno se absorba más y más detalles. Por ejemplo, si uno no sabe cómo estructurar una conversación, uno habla sin conectar. Si uno no sabe cómo interpretar un lenguaje corporal, uno se pierde el 80% de esa persona que te está hablando. De hecho, me pasó una vez. El tío de un amigo que sabía muchísimo de lenguaje corporal, estaba hablando con él y me dijo, ¿por qué estás apoyando la mano en tus bolsillos? ¿Por qué metes la mano en tu bolsillo? ¿Por qué te tocas el ojo? Vos sabías que esto, esto y esto significa que no estás seguro de lo que estás diciendo, que estás haciendo, y yo quedé como, este man me desnudó, solo por saber leer lenguaje corporal. Entonces, ahí es donde uno se siente desconectado, pero esa desconexión no es emocional, es una desconexión cognitiva. Falta de data, falta de contexto, falta de síntesis. Y lo más peligroso es que uno ni siquiera es que no sepa. O sea, ni siquiera es que sé o no sé. Por eso la única forma de evitar esta ceguera funcional es la voluntad radical de aprender. No para saber más, sino para vivir mejor, para vivir más conectado. Siguiente. El cerebro. A mí esta clase me encanta. O sea, este tema, lo que pasa es que es muy abstracto, pero me encanta porque es otro nivel. A uno le dicen todo esto y pues se puede quedar reflexionando días, porque uno dice, ¿cómo así? Entonces, entre más aprenda, más vivo, y uno luego va caminando. Cuando yo leí esto, porque esto es un tema que yo leí y lo fui desarrollando más. Cuando yo leí esto, esa semanita que entendí esto de ese ciclo, realidad, percepción, abstracción, yo me quedaba, o sea, yo estudio ingeniería, entonces esa semana me quedé viendo edificios y empezaba a analizar el sistema estructural, por ejemplo. Entonces es algo brutal. Bueno, el cerebro, el órgano de la realidad subjetiva. Todo lo que percibís, todo lo que abstraes, todo lo que sos, pasa por una central del cerebro, el CEO. Tu cerebro no ve la realidad como es. Tu cerebro no ve la realidad como es, sino como se la enseñaste a ver. No sé si han escuchado sobre el sistema reticular activador ascendente. Probablemente no, eso es otro tema, pero en pocas palabras, ese es el filtro de la conciencia. Solo deja pasar lo que vos consideras importante. Si nunca aprendiste a valorar el arte, lo vas a ignorar. Si no sabes de plantas, vas a ver verde. Si no entrenas a tu cerebro, ese verde sigue siendo un verde. Pero si uno lo entrena, lo convierte en el mismo ejemplo del árbol, lo convierte en especies, propiedades, patrones, paisajismo. No sé, un arquitecto paisajista puede ver un escenario de plantas muy diferente a alguien que no sabe nada de eso. Entonces, bueno, igual el conocimiento también es infinito, pero ahí es donde entra la neuroplasticidad. ¿Sí? Tu cerebro cambia según lo que uno consume. Por eso es que hay que darle el mejor insumo. Así como buscamos darle el mejor insumo nutricional a nuestro cuerpo, ¿sí? Como que tenga nutrientes, que no me inflame, que esté bien, también hay que darle insumos de percepción. O sea, ¿qué vamos a percibir? A ver, ¿qué fragmento de la realidad vamos a permitir que nuestra percepción entre para que nuestras abstracciones del presente y abstracciones futuras sean mucho mejor? Entonces, tu cerebro cambia según lo que uno consume, según lo que aprende y según lo que uno le dé el foco, porque también la realidad es un foco. O sea, en este momento yo aquí tengo el cielo, los árboles, el edificio de la unidad de al lado, tengo el computador, el termo, pero en este momento le estoy dando foco a la presentación y a mis notas que me ayudan a llevar la presentación. Entonces, ese es mi foco actual y por eso estoy tan conectado acá. Pero si yo en este momento me quedo viendo afuera, otro espacio, no sé, mi termo, pues le doy foco al aluminio. Este es un termo de aluminio o es de acero. De lo pruebo. O sea, ese foco es muy importante direccionar. Y ahí es donde se empieza a formar esa neuroplasticidad y la importancia del cerebro. Entonces, la dopamina, sí hay que estimularla. No, o sea, voy a devolverme una notica. Ya, claro, esto hay que decirlo bien. La dopamina, porque siempre hablamos de la dopamina barata, ¿sí? Como esos estímulos, TikTok, redes, imágenes, eso que te dan un caos mental. Pero la dopamina, además de
O sea, además de eso, también es un químico que premia el descubrimiento. Y no solo la novedad vacía del mundo moderno, sino la dopamina hay que estimularla, pero acompañarla de la comprensión profunda, porque esa es la dopamina que te nutre y que te mantiene una serotonina, que es esa hormona de la felicidad. Como dicen, the big scene, la escena completa, no el fragmento vacío. Y hoy en día estamos llenos de fragmentos vacíos. Entonces solo nos dan el fragmento dopamínico. De hecho, yo cuando diseño guiones para mis reels, me dicen, el gancho tiene que ser muy dopamínico, tienes que tocar el dolor, tiene que ser algo así de locos, porque en 3 segundos tenemos que captar la atención. Y obvio, ese es el sistema, pero pues o sea, los que estamos aquí es porque queremos entender bien las cosas, no caer en simplemente en la dopamina estimulante del sistema. Tenía que pasar. Listo. Ahora, como este tema, bueno, cómo este tema se conecta con la filosofía que les enseño, porque somos hackers. O sea, eso es biohacking, ¿sí? Hablamos de nutrición, de entrenamiento, pero también es biohacking y neurohacking. Entonces, eso viene siendo que somos hackers biológicos, que entendemos la biología y queremos potenciar nuestras vidas en todas las áreas. Si has escuchado el término neurohacking, te voy a aclarar algo. O sea, esto, porque el neurohacking ya tiene relojes, ondas, ahorita van a sacar ese Elon Musk que se meten, no sé, un chip ya en el cerebro. Pues hoy te quieren vender ese neurohacking como si fuera un set, una app, suplementos raros. O sea, aquí yo les mando a tomar magnesio, a veces omega, de pronto unos nootrópicos, pero al fin y al cabo, pues no, ese neurohacking no es ningún suplemento, ningún Xanax. O sea, pero que quede claro que el verdadero neurohacking no se compra, se entrena. ¿Mm? El verdadero hackeo de tu sistema nervioso no viene de una cápsula, viene de aprender a usar tu biología como fue diseñada. Ahí está este módulo que es respira como un humano, respiración profunda, consciente, completa. Come como tu especie comió por milenios, nutrición ancestral, lo que les enseño. Dormí en la oscuridad, como en una caverna y en paz, para reparar, para regenerar. Y móvete como si tu vida dependiera de eso. O sea, hay que moverse de todo. Y ahora, con este modelo de realidad, es aprender cosas nuevas todos los días y no rechaces ninguna. O sea, aquí no somos un robot que necesita un software, o sea, un organismo perfecto que necesita menos interferencias y más conciencia. Siguiente, bueno. Y es aquí donde está la plenitud. Si uno quiere plenitud, pero crees que está en el futuro, en la próxima meta, en la próxima relación, en el próximo logro, y no, eso es ansiedad crónica. La plenitud no está adelante, está abajo, en las raíces, en el ahora, en la percepción del presente infinito y no en la locura atemporal del pasado y futuro. Siempre lo he dicho. Una persona que piensa demasiado en el pasado es predepresiva. Una persona que piensa demasiado en el futuro es ansiosa o preansiosa o tiene un comportamiento ansioso de lo que va a pasar, la incertidumbre. La percepción y la conexión real que estimulamos con esa sabiduría es conexión al presente. A ver, entonces cada instante está lleno, si uno lo sabe ver, de, no sé, cada aroma, cada textura, cada conversación puede ser sagrada si uno está ahí, si no, agujeros negros, donde toda la data se va al infinito vacío. Y ese es el gozo de que, bueno, entre uno más agregue cosas en este mix de información, pues empieza a mirar mejor, a sentir mejor, a saber más y a abstraer con más conciencia. Sigue. Bueno, ahora, pues ya, aquí ya voy cerrando, ¿sí? Pero bueno, para concluir, te hablé de realidad, ¿sí? Ese plano que todos tenemos. Te hablé de percepción, la conexión que me permite traer la realidad a mí. Y te hablé de abstracción, que es ese infinito de ideas que se construyen en la mente. Pero en el fondo, en realidad, te hablé de volver a vivir, salir del automático. ¿Por qué? Porque si analizamos el ciclo realidad, percepción, abstracción y la realidad y le entregamos toda la responsabilidad a la realidad, pues nosotros percibimos lo que la realidad quiere. Nosotros abstraemos lo que la realidad quiere y no es lo que la conciencia quiere, porque la conciencia está detrás de la abstracción. Entonces el ciclo debería ser inverso.
que es desde mi conciencia, abstraigo ideas de mi percepción enfocada de una realidad y no que la realidad me manipule, porque cuando una realidad me manipule, yo sigo es mi instinto de placer. Uy, ¿dónde puedo sentir más? ¿Dónde puedo sentir más? Y solo uno se vuelve un ser instintivo y un ser consciente determinado. Entonces, la invitación aquí es como a salir del piloto automático, de escapar de la niebla, recordar que estás vivo y tenés un cuerpo que percibe, una mente que abstrae y un alma que puede expandirse si se lo permitís. Entonces, volver a vivir es una decisión y empieza en la práctica radical de la presencia más conocimiento. Por ejemplo, yo ahorita, o sea, estoy con este libro, pues no es porque justo el que estoy leyendo, yo trato de aprender siempre, se llama Maestría. Es un libro, este tipo es un loco, se llama Robert Greene. Él sacó unos libros de las leyes del poder, dicen que uno lee un libro de ese man y pues aprende a manipular a la gente, el de las leyes del poder, ese lo leen los abogados y dicen, uy, este man siempre da unos principios terribles. Este es el de la maestría y este, dije, es como el único libro de él que te enseña a usar el conocimiento a tu favor y a volverte un maestro en todas las áreas, porque cuando uno se conecta con esa maestría, y es como la conclusión de ese libro, esa maestría te deja como, uff, cada vez uno aprovecha más cada instante, disfruta cada momento. Y bueno, y con esto cierro esta sesión valiosa. Entonces, como, ¿quieres volver a vivir? Entonces, aquí tengo unas frases. Entonces, abrí los ojos, los reales, los que sienten, los que comprenden, los que no ven lo que hay, sino lo que significa lo que hay. Porque mientras tengas sentidos, mientras tengas hambre de saber, mientras tengas voluntad, tenés la puerta abierta a una vida infinita. Y yo estoy acá para recordarte. Listo. Bueno, David, hoy solo te conectaste vos. A ver,